Entonces, en el estudio de hoy vamos a hablar acerca de la lección número 3, el reconocimiento de Cristo. El reconocimiento de Cristo. Vamos primero a orar. Señor, te damos gracias, mi Dios, y podemos estar de pie, Padre Celestial. Gracias por tu amor y tu bendición, mi Dios. Gracias por lo bueno que tú eres, Padre Celestial. Te pedimos y te agradecemos siempre todo lo que tú haces por nosotros. No merecemos absolutamente nada, mi Dios, solo por tu gracia, mi Dios, por tu misericordia. Gracias por permitirnos venir el día de hoy aquí a estudiar tu palabra, mi Dios, a escuchar tu palabra, mi Dios. Te pido que por el estudio del día de hoy, Señor, que tú nos uses a cada uno de los maestros, Padre Celestial, para tu honra y tu gloria, mi Dios. Que podamos hablar de tu palabra, mi Dios. Te lo pedimos y agradecemos siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, hermanos, vamos a la lección número 3. Vamos a hablar acerca del reconocimiento de Cristo. Vamos a estar en 1 de Timoteo 3:16, correcto. 1 de Timoteo 3:16. Que sí, 1 de Timoteo 3:16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado de los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Como dije, la lección de hoy se trata del reconocimiento de Cristo. Este versículo de 1 de Timoteo 3:16, hay que destacar varias cosas aquí. La primera parte que dice, destacamos lo siguiente: indiscutiblemente. Esta expresión indiscutiblemente quiere decir que lo que va a hablar es algo claro, preciso. No tiene discusión, ¿verdad? Es lo que significa indiscutiblemente. Está en toda claridad. Pero también dice, el nuevo versículo dice: grande es el misterio. Dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Está hablando aquí de poder, que dice grande. Está hablando de poder. Ahora podemos definir como piedad, a lo que se refiere aquí, a Pablo aquí en 1 de Timoteo, dice, podemos definirlo como una respuesta apropiada a las cosas de Dios que produce obediencia y vida justa. Obediencia y vida justa. Mientras caminaba por esta tierra, Jesús era la personificación de la piedad pura, lo que llevó a entregar su vida por pecadores indignos. Eso somos cada uno de nosotros, ¿verdad? Como cristianos debemos agradar a Dios antes que a los hombres. Así cualquier decisión que vamos a tomar en nuestras vidas tiene que ir primero a Dios. Nosotros a veces tomamos decisiones primero y no vamos a Dios. Vamos a Dios de segundo, no. Primero tenemos que ir, las decisiones que vamos a tomar, ponerlas en manos de Dios Todopoderoso. También dice que fue manifestado en carne, el versículo dice, hablando de su humanización, está hablando de su humanidad. Justificado en el Espíritu, hablando del poder de su ministerio, visto de los ángeles como una prueba de su ministerio, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, pruebas del ministerio de Cristo. Prueba de su nacimiento, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Predicado a los gentiles como un propósito. Creído en el mundo es el producto, el resultado. La predicación debe ser el producto, la predicación debe arrojar el producto, es decir, tiene que haber una exhortación, tiene que haber una transformación de aquella persona que escucha el mensaje. Recibido arriba, hablando de su gloria, de la gloria de nuestro Dios, ¿verdad? Es la promesa de su ministerio. Al mismo tiempo, Él nos va a recibir a cada uno de nosotros. Así que esta lección vamos a ver quiénes reconocieron por primera vez a Cristo. Vamos a ir a la primera parte de la lección. Dice, el ángel y los ángeles. Vamos a ir a Lucas. Si alguien me puede ayudando leyendo a Lucas 2, del 8 al 14. Lucas 2, del 8 al 14. ¿Alguien lo tiene ahí? ¿Lo leo? Sí, por favor.
Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Hasta ahí? Hasta el 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Los primeros testigos del nacimiento de Jesús fueron los ángeles del Señor. Esos fueron los primeros testigos. Un ángel se dice que se les presentó a los pastores y les dijo que Cristo es el Señor, que había nacido. Les dijo dónde nacería, que estaría acostado en un pesebre. Y esto es el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Muchas profecías que lo vimos en las lecciones pasadas, ¿verdad? Vimos profecías que fueron del Antiguo Testamento cumplidas en el Nuevo Testamento. Luego de esta multitud de ángeles, los rodeó y estuvieron alabando a Dios y glorificando su nombre. Como hay en la parte, vamos a ir a volver a Lucas, donde estábamos, Lucas 2. Dice aquí: repentinamente apareció con él una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas. Está hablando de una multitud de huestes celestiales, está hablando de ángeles, ¿verdad? Está hablando de ángeles. Vemos en estos versículos la manifestación de la gloria de Dios, y eso es por el nacimiento del Mesías. En el versículo 9, vamos a leer el versículo 9, dice: y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Dice que los pastores tuvieron gran temor. Pero el ángel dice que no teman, porque ha traído buenas de gran gozo. Y el propósito de nosotros de ser salvos es llevar eso, buenas nuevas. Llevar el mensaje a otras personas que no conocen a Cristo. Tenemos que llevar el mensaje de salvación a otras personas. Muchas veces no lo hacemos. Lamentablemente no lo hacemos. Pero es el propósito por el cual fuimos salvos, es llevar el mensaje de salvación a otras personas. Nosotros tenemos, el propósito de salvación es que le sirvamos a Él, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, llevar las buenas nuevas de que ha nacido un Salvador, ¿verdad? Y tenemos el compromiso, nuestra responsabilidad es llevar esas buenas nuevas a aquellos que no le han conocido. Vamos a continuar acá, dice los pastores. Si alguien me ayuda, por favor, en Lucas, donde estamos, pero los versículos 15 al 20. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. En el versículo 8, vamos a ver un poquito más atrás. El versículo 8 dice: habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Los pastores dicen que velaban y guardaban la vigilia de la noche.
Personalmente yo estaba estudiando un poco estos versículos y creo que llegué a la siguiente conclusión. Fíjense que decía que velaban, o sea, ese es el trabajo que ellos tenían de velar ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo el trabajo que nos corresponde. Sí. El trabajo de ellos era velar. Y eso fue lo que pasó. Entonces, bienaventurado aquel, y vamos a ir a Mateo 24, 45 al 51, vamos a ir ahí, y vamos a ver una relación que personalmente yo encontré aquí. Porque el ángel se le apareció a los pastores en el momento de su trabajo, porque dice que estaban velando y guardando en la noche. Vamos a ir a Mateo 24. Mateo 24, del 45 al 51, dice así: ¿qué es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero fíjense lo que dice dice, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y la pregunta en esta mañana que yo tengo es: ¿a cuál grupo tú perteneces? ¿Perteneces al grupo que dice siervo fiel y prudente, o eres un siervo malo? Dice aquí que nada más hay dos grupos, ¿verdad? Sí. Siervo fiel y prudente. Entonces, ese siervo tiene que tener dos características: debe ser fiel y debe ser prudente. O sea, debe hacer las cosas con prudencia, con cuidado, y debe ser también fiel. Si no reúnes ninguna de esas dos características, entonces eres un siervo malo. Y dice que el final dice, el versículo 51 dice: y lo castigaré duramente, pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y esa expresión, el lloro y el crujir de dientes, para mí, personalmente, creo que es cuando uno hace o no hace cosas, y entonces viene ¿cómo se llama? Las lamentaciones. No el libro de las lamentaciones, ¿verdad? Pero viene la lamentación de lo que no hice, o lo que dejé de hacer, o lo que hice también, lo que hice mal. Entonces, analicemos esa expresión ahí de esos versículos que particularmente a mí me llamó mucho la atención, esa diferencia como base, el siervo fiel y prudente y el siervo malo. Y yo le pregunto: ¿a qué grupo perteneces? ¿Al siervo fiel y prudente o es un siervo malo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana. ¿Estás cumpliendo lo que se te encomendó cuando fuiste salvo? Es una pregunta que tenemos también que hacernos nosotros. ¿Estamos cumpliendo nosotros con el compromiso que hicimos cuando fuimos salvos? El servicio a Dios no es una opción, es un deber y es nuestra responsabilidad. Vuelvo a repetir esto: el servicio a Dios no es una opción, es nuestro deber y es nuestra responsabilidad. Los pastores tan pronto habían ido, los ángeles fueron a buscar al bebé Jesús, y lo hallaron tal y como lo había dicho el ángel del Señor. Ellos fueron los primeros testigos en persona, aparte de José y María, que vieron a Jesús. Al ver a Jesús, ellos se lo dijeron a todos los que se encontraban y estuvieron glorificando a Dios, tanto así a que las personas se maravillaban al oírles. Y es una expresión de que nosotros
tenemos que dar testimonio de Cristo Jesús donde quiera que vamos, donde quiera que vamos. No solamente es en la iglesia, es en el trabajo, es en nuestra familia, es en cualquier lugar que estemos, tenemos que dar testimonio de que somos salvos. Porque lo contrario, entonces no fuimos salvos. Si no damos testimonio de que somos salvos, entonces la salvación se puede cuestionar. Porque se supone que cuando yo entrego mi vida a Jesús, yo tengo que tener una transformación. Porque entonces, si no es así, entonces podemos cuestionar nuestra salvación. Porque un árbol tiene que dar frutos. Si no da fruto, ¿verdad? Se va a quemar. Se va a sueca. Entonces vamos a seguir con este tema. Vamos a ir a la tercera parte de la lección. Dice Simeón. Vamos a ir a Lucas, donde estamos, y por favor me leen a Lucas 2 del 25 al 35. Lucas 2 del 25 al 35. El 25. Del 25 al 35. Dice, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual ha preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre, María, he aquí está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Amén. Fíjense que el versículo 25, dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso. Es decir, que él cumplía la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere decir, ahí. Era justo y piadoso, o sea, vivía por su piedad, por la piedad. Es decir, hacía la voluntad de Dios. Entonces estaba dice que Dios estaba guardando la consolación de Israel, es decir, la venida del Mesías. Y los que esperaban el Mesías, a lo mejor pensaría que, me imagino yo, en su humanidad, que tardaría mucho tiempo, pero esperaron y deseaban su venida. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Saber que Él va a regresar y tenemos que desear su venida. Amén. Tenemos que desear su venida. Así como nosotros esperamos su regreso, debemos desearlos. Debemos desear la venida. Y recordemos, yo estaba estudiando un poco sobre esto. Dice, recordemos el saludo de los antiguos cristianos. ¿Cómo era? Maranata. Que quiere decir Cristo viene. Y lo podemos encontrar en 1 Corintios 16, 22. Pero es lo que quiere decir. Cristo viene. Los primeros cristianos que vivían bajo el dominio de los romanos saludaban con la esperanza con la palabra aramea Maranata, que significa el Señor viene o ven Señor. Esto los animaba a los demás en una época de persecución. Los romanos trataban a los cristianos de traidores porque no declaraban que César era Dios. Aquellos que estaban bajo el dominio romano estaban obligados a referirse al César como Señor. Sin embargo, los cristianos se negaban porque creían que Jesús
era el único Señor Dios, ¿verdad? Verdadero. Los cristianos de hoy, que de hoy en día, vivimos de esa manera. Vivimos con la esperanza de que Cristo va a regresar. Vivimos deseando la venida de Cristo. Es una pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros. ¿Nosotros deseamos que venga, que Cristo vuelva? ¿O nos estamos rindiendo ante Dios, el Dios César? Y el Dios César en aquel entonces, los romanos, ¿verdad César? Pero hoy en día hay muchos César. El dinero, el trabajo, incluso hasta la familia, toda aquella cosa que pone por encima de Dios, es tu César. Es tu César. Toda aquella cosa, toda aquella persona, todo lo que sea que pasa por encima de Dios, es tu César. Puede ser el dinero, puede ser el trabajo, puede ser tu familia, lo que sea, hasta la misma iglesia. Nada puede estar encima de Dios. Absolutamente nada puede estar por encima de Dios. Y es lo que vemos con los cristianos de la iglesia nueva testamentaria, la iglesia primitiva, que ellos deseaban que Cristo regresaba. Maranata, Cristo viene. Y eso es lo que nosotros tenemos que desear. Tenemos que desear que Cristo regrese. Simeón había recibido la promesa de Dios de que vería el ungido del Señor, o sea, el Salvador del mundo. Al ver a Jesús, Simeón supo inmediatamente de que este era el Mesías y se lo comunicó a José y a María, los cuales quedaron aún más maravillados. Nosotros tenemos una promesa de que Él va a regresar. Nosotros tenemos esa promesa de que Él va a regresar y tenemos que desear, como dijo ahorita, desear que Él regrese. Desear que Él regrese. Vamos al siguiente punto de la lección. Habla acerca de los magos. Vamos a ir a Mateo. Un poquito más atrás, a Mateo 2. 1-2. Mateo del 1 al 12. Dice así, Mateo 2, del 1 al 12, dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Eso lo vimos en la semana pasada, que estaba en una profecía en que iba a nacer en Belén. En Belén de Judea, en Belén de la tierra de Judá, no es la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya a adorarle, y le adore. Ellos habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Fíjense la palabra que dice, hablando de gozo. Eso es lo que tenemos nosotros que tener, gozo en nuestro corazón. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Los magos que vinieron del oriente vinieron porque habían visto una estrella que indicaba el nacimiento del rey de Israel. Esa estrella los guió hasta el lugar donde estuvo Jesús. Se cree que Cristo quizás ya tenía
hasta 2 años de haber nacido cuando vinieron los magos, porque el versículo 11 dice que entraron a una casa y el rey Herodes, luego de ser burlado, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en el versículo 16. O sea, es una teoría de que era menor de 2 años o tenía 2 años. No se sabe cuántos magos eran, porque no lo dice, pero la cantidad de regalos que trajeron fueron 3. Por eso que hay muchos, se piensan que eran tres magos, pero no lo dice, pero por la cantidad de regalos se asume de que eran 3. Se cree que fueron 3 magos. Estos regalos tienen un especial significado. Vamos a ver esto. Que fueron oro, incienso y mirra, ¿verdad? Oro representa poder y riqueza, que Cristo sería el rey. Eso es lo que significa el oro, ¿verdad? Representa riqueza y poder de que Cristo sería el rey. Incienso significa que Jesús era el Hijo de Dios y que era un hombre santo y un sacerdote. Sabemos que él no era de la tribu de Leví, pero era de la orden de Melquisedec. Ese es otro estudio que podemos ver más adelante, pero sabemos esto, ¿verdad? Mirra, esto es usado para preparar cadáveres para su sepultura, y significa que Jesús sería importante y le preparaba para su muerte. Importantísimo esto, que entendamos estos conceptos, porque de ellos vamos a ver lo que significa, ¿verdad? Porque el oro, el poder, incienso, todo eso, pero necesitamos conocer estos conceptos. Quiero concluir aquí la lección diciendo lo siguiente: no hay duda alguna que Jesús era el Mesías, o es el Mesías, el que había de venir al mundo. Todos los reconocimientos que tuvo por parte de los ángeles, hombres y aún más sabios de esa época, los magos, comprueban que era el Hijo de Dios. No tenemos nosotros por qué dudar sobre quién era Jesús. Sabemos que Él es el Salvador del mundo. Amén. Así que con esto concluimos nuestra lección de hoy.